Bueno amigos, pues vamos a realizar una tertulia alucinante sobre Charles Manson, ¿no? Vamos, yo creo que basta con presentar a los invitados para que sepáis el nivelazo que vamos a tener aquí esta noche en Tondi. Para empezar vamos a tener al que nos deleitó hace pocas semanas, nada, sobre el Pink Floyd, The Wall, el muro. Él es un periodista musical especializado en blues, en rock, bueno, y ha trabajado en radio, 40 principales, Onda Cero. Y entre muchas biografías y libros que ha escrito, existe una que se llama Cadena Perpetua, año 2010, 40 ediciones, y nos habla de Charles Manson. Me refiero a Mariano Muniesa. Buenas noches. Hola, muy buenas. Encantado, como siempre, de estar aquí. Bueno, fantástico, Mariano. Esto va a ser una tertulia alucinante. Yo me voy a pellizcar para saber si esto está pasando de verdad. Luego, por otra parte, tenemos a el director y presentador, también a los dos, vamos, evidentemente. Empezamos con Geraldine desde Texas. Buenas noches. Hola, Carlos. Hola, Mariano. Encantado de estar con vosotros. Hola, Gerald. Un placer. Y, evidentemente, a su inseparable David Santiso. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Encantado. Bueno, oye, para empezar, dejarme que al invitado, a Mariano, nos haga un poco una breve exposición, ¿no? Yo, para empezar, Mariano, porque Charles Manson es una figura que todo el mundo conoce, no hace falta tampoco mucha presentación, o ha oído hablar de él. Me gustaría saber, tú cómo empezamos esta tertulia, hablando de tu libro, hablando de la figura, hablando del personaje. ¿Cómo lo vemos? Bueno, yo diría que a mí lo que más me llamó la atención siempre de Charles Manson es el hecho de que es un personaje que en el fondo realmente no era nadie relevante a nivel cultural, a nivel político, a nivel social en Estados Unidos. Era simplemente alguien que por desgracia sufrió las injusticias, los problemas, las desigualdades de un sistema de vida como es el americano, pero que sin embargo él lo llevó, digamos, por su trayectoria personal y vital a un extremo y a una forma de pensar y a una forma de organizar lo que era su vida que llegó a convertir a mucha gente a una especie de religión que no era tal y que sin embargo pues llegó a conmocionar a América de una forma en la cual, por supuesto, América cambió. Evidentemente, o sea, Charles Manson tiene, digamos, la virtud o el defecto, o como se le quiera llamar, de que una vez que cometió aquellos crímenes y una vez que se convirtió en una especie de fenómeno de masas a nivel cultural en América, realmente cambió lo que era América. Entonces, en ese sentido, a mí siempre me ha interesado y siempre me ha producido mucha curiosidad cómo alguien, él solo realmente, sin ningún tipo de apoyo, más allá de lo que era su propia convicción, fue capaz de crear algo que realmente puso en cuestión todo lo que era la estructura social, económica, política, de mentalidad de un país como era Estados Unidos, ¿no? Porque realmente en aquella época de los años 60, en los cuales, bueno, pues América vivía una época de prosperidad, en la cual obviamente había problemas como era lo de Vietnam, había una especie de convulsión social, sin embargo él, que no tenía nada que ver con eso, sin embargo crea una especie de secta, una comuna en la familia, que él llamó así, y que en base a una idea absolutamente desquiciada y fuera de la realidad, sin embargo, consigue realmente conmocionar a todo el país y consigue más romper lo que era gran parte del sueño americano, que era California. Porque no olvidemos que en aquella época, hablamos de los años 60, finales de los 60, Los Ángeles, Hollywood, California, era una especie de paraíso terrenal donde todo el mundo vivía muy a gusto, muy bien. California es un sitio precioso donde nunca hace frío, donde la gente se baña en Navidad, donde hay una especie de vida que realmente parece como una especie de sueño irreal y sin embargo él lo convirtió en una pesadilla, ¿no? Lo cual entonces a mí siempre me ha producido mucha curiosidad y por eso escribí este libro, para ver por qué alguien que realmente no tenía un gran poder a nivel mediático, sin embargo, a fuerza de su propia voluntad y a fuerza de su propio sufrimiento, consiguió, por así decirlo, crear un movimiento de gente pequeño, pero que sin embargo llegó a romper todo lo que era una estructura de pensamiento, sociedad y poder en América, ¿no? Eso fue lo que sinceramente más me interesó a la hora de escribir sobre Charles Manson, y luego cuando he visto más o menos el impacto que tuvo en la sociedad americana, pues también me ha seguido produciendo más curiosidad y por supuesto pues ganas de estudiar un fenómeno que realmente es inagotable, ¿no? Bueno, si queréis, para empezar, Gerald. Me abrió la puerta para salir yo. Oye, Mariano, te voy a hacer una pregunta que es más que nada una confirmación y para que te voy a dar pie para que elabores más, porque me parece una parte fascinante. A mí lo que acabas de decir estoy completamente de acuerdo con todo, y no solo eso, Charles Manson me parece una historia ejemplarizante de una persona que sin mucha expansión intelectual,
O sea, sin mucho coeficiente intelectual alto ni nada, pero solamente con una ambición desmesurada por fama y por controlar, llega a cumplir sus ambiciones, que es algo de fama y algo de control, que lo llevó a cabo después, ¿no? con la secta y con las acciones que tuvo la secta. Pero Charles Manson es también producto de una época, quiero decir. Sí. Estos años 60 que me estás hablando, estos años finales de los 60, principios de los 70 que estamos hablando, era cuando había el choque de lo que eran los baby boomers anteriores y la época hippie, ¿no? Y él supo aprovecharse de esto inmensamente, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque además hay una cosa muy interesante que quizá mucha gente no sospeche, que es que, vamos a ver, Charles Manson nunca se consideró un hippie, ni perteneció a ese movimiento. Charles Manson, incluso por edad, era generacionalmente alguien muy anterior a aquel movimiento. Podía haber sido como mucho un beatnik. Lo que ocurre es que Charles Manson, como fue una persona que desde niño sufrió mucho represiones familiares, represiones escolares, la marginación, estar en la cárcel, digamos, aunque no fue una persona cultivada intelectualmente en escuelas o en colegios, sí que aprendió aquello que se llama la universidad de la vida, ¿no? Aquello que significaba, bueno, pues saber que había que sobrevivir de una forma muy precaria y muy difícil en una sociedad que era muy hostil. Y eso le abrió una mentalidad y eso le abrió una capacidad para llegar mucho a la psicología de la gente. Daros cuenta que él, cuando es condenado en la cárcel a finales de los 50, pasa durante gran parte de los 60 en prisión, es puesto en libertad en el año 67 y entonces algún compañero de cárcel le dice: mira, vete a San Francisco, que allí la cosa ahora mismo en el 67 es muy libre, hay mucha es muy diferente a lo que tú has vivido, con lo cual ahí seguramente puedes encontrar amigos, puedes encontrar gente que te pueda ayudar. Y Charles Manson llega a California, llega a San Francisco en el 67 sin tener ni idea de lo que era el movimiento hippie, en absoluto. Pero sin embargo, tiene la habilidad y la inteligencia para entender que ahí se está construyendo algo nuevo, una mentalidad diferente, una mentalidad que realmente no tiene que ver con esa mentalidad americana represiva anterior, y entonces él ve que ahí tiene la posibilidad de desarrollar un poco su idea de decir: bueno, vamos a ver, yo no puedo integrarme en una sociedad que me es hostil, una sociedad que no me acepta, una sociedad que no acepto, y sin embargo aquí puedo crear una sociedad nueva. O sea, él encuentra en la California de los 60, en San Francisco, el campo de cultivo de una posible sociedad que él cree que puede funcionar y que yo creo que además en el principio posiblemente fuera bien intencionada. Lo que ocurre es que obviamente las drogas, la violencia, lo que va ocurriendo alrededor le lleva a una especie de paranoia a la cual convence a los demás. Pero sinceramente, en aquel momento yo creo que él realmente llega a San Francisco con la idea de sobrevivir, por supuesto, de encontrarse la forma de buscarse la vida, y también viendo que hay mucha gente, una colectividad, una comunidad de gente muy joven que está buscando ideas nuevas, decir: bueno, pues vamos a ver, yo también las estoy buscando, no como vosotros, pero también las estoy buscando, con lo cual quizá podamos crear algo nuevo, ¿no? Eso es la familia, y luego degenera en algo que evidentemente es un disparate, es una monstruosidad, pero que sin embargo en un primer momento encaja bien con lo que era la mentalidad de los años 60 en California. Yo quería preguntar, yo cuando he visto algunos vídeos de las entrevistas que le hacían a Manson, yo no lo veía un tipo inteligente o no lo veía excesivamente brillante, lo veía más como que se hacía un personaje él, que él como que necesitaba enmascararse de ese personaje paranoico, quizá para defenderse, pero yo no sé si antes de entrar en la cárcel era así o realmente eran muy estúpidos, entre comillas, o estaban muy indefensos los niños los adolescentes que se llevaba, un poco como lo del caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Que cogía adolescentes que estaban en una situación de desamparo y él los llevaba. Estos eran por lo menos, creo que la mayoría eran o por lo menos casi todos eran mayores de edad, me parece. Que se aprovechaba de ellos, pero no era, contra lo que se dice muchas veces, no era un tipo excesivamente brillante, quizá lo justo para manipular a esta gente, que encima con drogas pues no es que sea muy complicado manipularlos, ¿no? ¿Era así entonces? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, Charles Manson, lo que te digo, no era una persona muy inteligente, pero lo que sí tenía era, por así decirlo, una experiencia de vida tan dura que le había hecho desarrollar una psicología con la cual podía convencer muy bien a mucha gente, fundamentalmente gente joven e inexperta, de lo que él quería, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido él supo aprovechar bien la frustración, el dolor, la incomprensión de mucha gente joven de aquella América de los 60, porque vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que la mayoría de chicas y de chicos que luego entraron en la familia era gente que venía de familias desestructuradas, de entornos sociales económicamente acomodados, pero sin embargo con muchos problemas internos, de esa generación de los 60 que no se sentía a gusto, que realmente sentía ganas de romper, que no encontraba en aquel modelo social
una salida a sus inquietudes, a su forma de ser, incluso que además se sentía frustrada en ella. Entonces Manson, en California en aquellos años, contacta con muchas chicas y muchos jóvenes que sienten esa especie de frustración ante el conflicto generacional e incluso ante el conflicto que les podía producir la situación de sus padres. Entonces ahí realmente lo que hace es fundamentalmente decirles lo que quieren oír. Y mirad, yo también he sufrido como vosotros, yo también he sido golpeado por mis padres, he sido golpeado por mis abuelos, he estado en la cárcel, creo en otra sociedad, venís conmigo. Y tengo mucha gente que está desesperada, muchas chicas que están, pues eso, escapadas de casa, descontentas. Lógicamente, pues buscan algo en lo que creer. Y Charlie, como llamaban ellos, Charles Manson, les da esa posibilidad. Yo creo que ahí está un poco el origen de por qué Charles Manson es capaz de crear la familia. Gerard, que yo sé que tú quieres aquí meter cizaña, venga. No, tengamos en cuenta, y corrígeme también, Mariano, tengamos en cuenta que muchos, o sea, la etapa hippie que están pasando, la gente con la que Charles Manson contacta y con la que se mezcla después en California, pues son gente que no viene de la misma estructura que él exactamente. Quiero decir, estos son chicos que tienen frustraciones en casa, adolescentes y todo este rollo, ¿no? Pero yo creo que Manson, o sea, Charles los ve como pipiolos, básicamente, ¿no? Como unos malcriados que lo tenían mucho más fácil que él y que no saben nada de lo que es la vida dura de la cárcel, y él se va a aprovechar psicológicamente y usar sus argucias, como dijiste tú, que aprovechó de lo que es la universidad, de la escuela de la vida, para poder barrer hacia donde él quería ir. Y otra cosa que también te voy a preguntar, ¿no? Además de que me confirmes si esto es correcto, era que él tuvo esta etapa de cárcel, después grupo, y después el crimen y cárcel, ¿no? El crimen grande que todos conocemos y cárcel. Pero hubo una etapa musical aquí de él que fue intermedia, ¿verdad? Estuvo en el medio de esto. Sí, por supuesto. Te voy a decir, bueno, en un primer lugar discrepo en parte de lo que dices, porque vamos a ver, en un primer momento Charles Manson, cuando crea la familia, no está creando, o sea, no está pensando en la familia tal y como fue después. Él realmente lo que está buscando es, dado que ve que en California hay un ambiente diferente a cuando él estaba antes de la cárcel y que hay una comunidad de gente que está buscando sus ideales, él realmente creo que en un primer momento busca crear una comuna hippie como muchas que había, en la cual, bueno, pues se pudiera buscar una forma alternativa de vida. Lo que ocurre es que después, y esto entronca mucho con lo que tú dices, Charles Manson, el problema que tiene es que él quería ser músico. Él busca contactos en la industria de Hollywood para ser músico, para grabar discos, y entonces cuando se ve frustrado, porque realmente la industria del disco no le responde, cuando le engañan, cuando muchas veces le mienten, cuando incluso le hacen grabar maquetas que luego no van a ninguna parte, entonces él, que ya es una persona muy dolida por la sociedad, es una persona muy dolida por todo lo que ha sufrido, que se siente engañado, frustrado por su familia, por su madre, por el sistema educativo, por la cárcel, por todo, entonces desarrolla una agresividad y un sentimiento de odio, que es lo que posiblemente muchas veces le lleva a crear esa mentalidad absolutamente disquicente y absurda de decir, bueno, tengo que destruir América, ¿no? Y entonces se aprovecha de gente que ha creído en él, de gente que tenía seguramente una intención, digamos, un poco más sana de construir una sociedad nueva, de construir un tipo de sociedad nueva como eran las comunas hippies, y que sin embargo él, debido pues eso, a esa experiencia de vida, a esa inteligencia, a esa incluso paranoia que tenía, porque los paranoicos son gente muy inteligente, realmente pues les convence de decir, vamos a ver, el mundo es una mierda, la sociedad es una mierda, Hollywood es la cuna de los padres y asesinos, hay que acabar con ellos. Pero yo creo que eso no estaba en el origen de la comuna ni de la familia. Creo que eso viene después de que Charles Manson se siente estafado, se siente engañado y se siente menospreciado por Terry Melcher, por la industria de Hollywood y por la industria del disco. Yo creo que ahí es cuando comienza realmente la paranoia absoluta de Charles Manson, que le lleva a cometer los crímenes a los cuales involucra a toda la gente que está con él. Mariano, otra pregunta. Mira, la familia de Manson tuvo también varias versiones, ¿verdad? Si no recuerdo mal, él pasó por grupos, o sea, por grupos de su familia que tenían a veces 20 integrantes, 30 integrantes, pero al final cuando nos acercamos a la época de los crímenes, con Sharon Tate y tal, ahí ya era un grupo mucho más reducido y selecto. ¿Es eso correcto? Sí, es verdad. O sea, realmente Charles Manson llega un momento en que dentro de ese dolor y de ese odio que siente hacia el mundo porque se le ha rechazado como músico, desarrolla una paranoia en la cual obviamente pues no convence a todo el mundo. Pero sin embargo hay mucha gente que se siente tan agradecido a él, que se siente que después de haber vivido una vida
difícil con su familia, con sus padres, de no encontrarse, de ser marginados y ver que Charlie les había una posibilidad, creen en él al 100%, ¿no? De hecho, por ejemplo, Linda Kasabian o Patricia Kremunke, que luego testificarán contra él, básicamente lo que dicen los juicios es que, vamos a ver, en aquel momento nosotras nos sentíamos desplazadas, marginadas, dolidas, y Charlie nos convenció de que él era una especie de mesías, que nos podía ayudar. Pero, sin embargo, efectivamente, no fue mucha la gente que le siguió hasta el extremo final de cometer crímenes. Y, de hecho, pues ahí hay que decir, yo tengo, explicado en mi libro, que había mucha gente en la comuna que había estado con él desde siempre y que cuando vio el que iban tomando las cosas, se quiso marchar y algunos se fueron incluso. Otros no pudieron porque incluso, no solamente Charles Manson, sino su propia gente le amenazaba, decía, oye, ¿dónde vas? O sea, te hemos olvidado, te hemos acogido, ahora que vas a denunciarnos a la policía, pues nada, me vas a poder. Con lo cual ahí hubo una tensión. Pero sí que es verdad que realmente digamos, el núcleo más cercano, más cerrado a Charles Manson, que es el que comete los crímenes, era reducido y bueno, pues no era tan grande como toda la gente que estaba con él dentro de la familia. Todo está en la mente. La mente lo es todo. Todo es la mente. Y no puedes engancharte con tu mente si no te enganchas primero con la verdad. Y no puedes llegar a la verdad hasta que no te establezcas en el saber. El saber es la verdad. Esta frase, queridos amigos, no es de Bruce Lee, es de Charles Manson. Sí, bueno, yo te diría que era, en cierta manera, bueno, era todo un filósofo, ¿no, Mariano? Vamos a ver, la frontera entre la genialidad y la locura es muy difusa. Yo conozco gente que ha hecho tesis doctorales incluso en filosofía sobre la relación entre locura y genialidad. Es decir, evidentemente, Charles Manson, yo repito lo mismo. Al ser una persona que vivió unas circunstancias personales y familiares tan complicadas, que vivió la cárcel desde siendo muy joven, que conoció la América más dura desde niño prácticamente, obviamente acumuló en su bagaje personal mucha sabiduría de lo que es la vida más dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, él conocía muy bien América y conocía muy bien lo que era la sociedad y conocía muy bien lo que eran los mecanismos con los cuales funciona América. Otra cosa es que luego, evidentemente, eso él lo traspasara o lo tradujera a un comportamiento o una visión de la sociedad futuro, que obviamente era una auténtica locura, era un disparate. Pero lo que sí es cierto es que lo que decía Charles Manson no eran disparates en absoluto. Es decir, podían por supuesto, ¿cómo decirte?, rebatirse, podían discutirse, podrían parecer absurdos en algún momento, pero yo siempre recuerdo que, por ejemplo, a mí me emocionó mucho, incluso me llamó mucha atención cuando tuve acceso a la declaración final de Charles Manson en el juicio en el cual se iba a condenar a muerte. El alegato final que hace, hablando de por qué hizo lo que hizo y de por qué creó la familia y por qué la familia llegó a él de la forma en la que lo hizo, es de una lucidez increíble. O sea, realmente tiene un momento en que dice, vamos a ver, yo no invité a vuestros hijos a que vinieran conmigo. Ellos vinieron a mí con cuchillos para mataros a vosotros, vuestros padres, que les marginasteis, les abandonasteis y les ignorasteis. Es decir, Charles Manson, por supuesto, dentro de su locura y dentro de su abyección, es capaz de hacer un retrato muy certero de lo que era la América de los años 70 y de lo que era la América contra la que protestaba la contracultura, el hipismo, la gente que estaba en contra del Vietnam y toda la gente que realmente veía que aquella sociedad era capaz de proporcionar bienestar material, pero no bienestar social. Y en eso Manson, sin ningún tipo, por supuesto, de intención política, ni mucho menos, pero es capaz de, por su experiencia, demostrarlo, plasmarlo, escupirlo incluso, ¿no? Y por ello intentar justificar los crímenes que hizo. David. Sí, yo quería preguntarte, yo igual hacer un poco de abogado del diablo. Bueno, está hablar de Charles Manson de ese plan maquiavélico que tenía de hacerse pasar por una pandillera de negros que eran los que habían invadido y asaltado la casa de Sharon Tate, poniendo esas frases míticas relacionadas con los Beatles y tal, para que se culparan a los negros y entonces así empezara la revolución blanca y todo eso, que es algo maquiavélico. Pero ¿hasta qué punto Charles Manson es realmente culpable? Quiero decir, y esto digo que haciendo abogado del diablo, y sabiendo que tiene esa paranoia nazi además, ¿no? Pero él realmente no mató a nadie. ¿Hasta qué punto es culpable o hasta qué punto se le puede meter a alguien pena de muerte o bueno, y que ha muerto hace poquito, hace 2 o 3 años, ¿no? O pena de o pena perpetua por algo, por un asesinato que él personalmente no por convencer a alguien para que cometiera un asesinato, pero él no, porque él en sus alegatos no sé hasta qué punto tenían pruebas para que llegara a ese punto de alineación. Se exageró porque simplemente esa foto en el Times, que es lo que le hizo mundialmente famoso, con esa mirada de loco. Yo lo que quiero saber es eso, hasta qué punto es culpable y hasta qué punto igual
se puso más hincapié en la justicia para que este tipo no saliera de la cárcel nunca, porque igual si no hubiera sido tan famoso, igual hubiera salido y hubiera sido más intrascendente. Bueno, ahí tengo que decirte que, vamos a ver, a Charles Manson se le acusa, se le detiene y se le condena a muerte, básicamente porque se le considera, según lo que es la legislación y el derecho americano, culpable por inducción de los crímenes. Es decir, Charles Manson es verdad que no participa directamente en los crímenes ni de la familia Tate ni de la familia LaBianco, pero sí que es el impulsor, el autor intelectual. Él es el que realmente da los medios, da las armas concretamente, da las órdenes, incluso además él acompaña, aunque no participa en los crímenes, acompaña en el coche a los que los van a hacer, con lo cual se convierte en cómplice necesario y con lo cual se convierte en culpable de los crímenes. Lo que ocurre es que ahí se beneficia, por así decirlo, de una circunstancia inesperada, que es que el gobierno de Estados Unidos declara que la pena de muerte no puede ser aplicada en California, con lo cual él la recibido en California, aunque fue condenado a muerte, por eso pasó toda su pena en cadena perpetua porque no se le condenó, ¿no? Yo en ese sentido diría que es que ahí lo que ocurre es que, vamos a ver, en Charles Manson, lo que te digo. Es más, por ejemplo, fíjate, yo recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención de un documental que vi sobre el tema de la familia, que he visto muchos, algunos bastante chorras, la verdad, pero uno recuerdo que me interesó mucho porque lo vi bastante serio, en el cual entrevistaban a Patricia Krenwinkel, que le decían, vamos a ver, Charles Manson hizo todo esto, lógicamente, pues afectado por las drogas, ¿no? Afectado por el LSD y por todo lo que tomaba en los 60. Y tanto Patricia Krenwinkel como Leslie Van Houten decían, no, Charlie nunca tomaba drogas. Charlie no las necesitaba. Nosotras sí, pero sin embargo Charlie no. Charlie nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba y nos convencía. Y seguramente por el efecto de las drogas que nosotros tomábamos, Charlie era capaz de convencernos de hacer lo que él quisiera que hiciéramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí realmente, pues Charles Manson, evidentemente, es culpable por inducción, es condenado según la legislación americana, pero no es condenado a muerte porque hay una reforma legal que impide que sea condenado. Aunque, evidentemente, él estaba detrás de aquello, porque, yo y repito, la motivación por la cual él desarrolla ese odio, esa paranoia, esa visión absolutamente desquiciante de que tenía que acabar con la sociedad americana, era porque, lógicamente, la sociedad bien pensante, blanca, anglosajona y protestante, es la que a él le impide ser estrella, es la que le impide ser músico, con lo cual él lo que odia es el establishment americano que él simboliza en Hollywood, en California, en Beverly Hills. Por eso quiere empezar la guerra por ahí y quiere empezar, por así decirlo, pensando o haciendo creer que han empezado los negros. Pues realmente ahí lo que hay es una especie de sentimiento de venganza irracional y de odio hacia una sociedad, hacia un establishment que a él le ha engañado, le ha mentido y le ha impedido ser lo que él quería ser. Sí, pero yo lo que me pregunto es si no hubiera sido tan mediático ese caso, ¿él hubiera salido a los 15 o a los 20 años posiblemente o no? No por una razón muy sencilla, porque Charles Manson, esto se cuenta sin él pretenderlo, sin que él lo quisiera deliberadamente, produjo un efecto tan absolutamente noqueante en la sociedad americana, fue un shock tal el que se produjo en América en el 69 con los crímenes de Manson, que realmente se convirtió en un asunto de Estado. Es decir, hay una cosa que yo siempre dije, que es que, vamos a ver, cuando en el año 69-70 se produce el juicio de Charles Manson, se produce en América algo absolutamente inaudito, que es impensable en cualquier democracia, que es que un presidente del gobierno, en aquel momento Richard Nixon, dice, Manson es culpable, antes de la sentencia. O sea, imaginaos lo que sería aquí en España que de pronto Zapatero, Rajoy, Sánchez, ante un caso de un juicio importante, pongo por caso, no sé, el de las niñas de Alcácer, dijera, Anglés es culpable. Entonces, claro, aquello convirtió a Charles Manson en un icono, en un símbolo de rebeldía contra todo lo que era Nixon, ¿no? Porque yo estoy seguro que seguramente muchísima gente habría despreciado a Manson y habría condenado sus crímenes, pero de pronto el día que Richard Nixon, el mayor asesino de la guerra de Vietnam, un presidente republicano de derechas que hizo grandes destrozos en lo que era la política americana, de pronto se posiciona contra Charles Manson, lo convierte en un héroe sin quererlo. Y mucha gente entonces santifica a Charles Manson sin saber lo que ha hecho, pero simplemente porque Nixon le ha condenado. Entonces, esa distorsión para mí es muy interesante porque evidentemente hace que mucha gente haga de Charles Manson una especie de ídolo. De hecho, Charles Manson tiene fundaciones a su favor, asociaciones que le apoyan, gente que le mandó regalos a la cárcel durante toda su vida e incluso gente que se dedicó a publicar sus obras. Y todo esto viene del día que Nixon dijo Manson es culpable. Fijaros lo que significan algunas cosas, ¿eh?
Oye, me llega una pregunta del director de The Next Radio, Alberto Guzmán, que también es un fanático de Charles Manson, que se refiere precisamente, creo que a una de las personas que tú estás hablando ahora, creo que a Afton Barton, ¿no? Creo que fue su novia, una Sí. novia que tuvo en la cárcel, ¿no? ¿Qué fue de ella? Y nos hablas un poquito de ella también. Bueno, es difícil decirlo porque mucha de la gente que tuvo relación con Charles Manson, justamente por todo lo que significó aquel caso y por todo el estigma que supone estar cerca de Manson en América, quiso realmente desaparecer de la escena, ¿no? Entonces, ahí sinceramente no te puedo decir, no sé qué pasó con ella, como tampoco sé qué pasó con mucha de la gente a la cual yo contacté para hacer el libro, porque estaban en la cárcel algunos, otros libres, y pero sobre todo mucha gente de la que trató con él vio que era tan tremenda la presión que había en torno a Charles Manson y sobre todo el miedo que seguía habiendo 30, 40 años después con respecto a todo lo que él hizo, que siempre ha querido mantenerse al margen y mantenerse fuera del foco. Bueno, Gerald. No, nada más que admitir que es cierto que fue un icono mediático durante su juicio y después, y como decías tú, sirvió para polarizar la opinión pública. Me encantó esa frase que dijiste, Mariano, de que mucha gente no sabía ni siquiera de qué iba el juicio de Manson, pero como él parece enemigo de Nixon, o Nixon parece enemigo suyo, pues aquello de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Y toman esa postura. Ahora, le recordamos a toda la audiencia, ¿no?, que tras una década de cárcel, tras 2 décadas de cárcel, de repente Manson dentro de la cárcel empieza a tomar posturas muy extrañas, como aliarse con grupos neonazis detrás de barras, convertirse en un gran representante de sus ideologías. Sus últimos reportajes, ¿no?, salió tatuado con una esvástica en la frente, y bueno, que quizás todo aquello que uno podía argumentar que tenía de lucidez antes de los grandes crímenes que cometió o que de los que fue coautor o autor intelectual, toda esta brillantez, pues al cabo de una década o 2 de cárcel, pues como que estaba desaparecida, o si no, corrígeme tú, Mariano. No, Gerard, es que ahí sí, te quiero corregir, no te importa, pero vamos a ver. Hay una cosa, bueno, hay varias cosas que quiero corregirte ahí. Primero, Charles Manson no tuvo lucidez nunca. O sea, lo que tuvo realmente fue un instinto, una astucia, digamos, un instinto para entender el mundo en el que estaba cuando sale de la cárcel, básicamente. Y para poder crear en torno a ese mundo que ve distinto del que él conocía lo que fue la familia. Pero realmente luego Charles Manson es alguien que en la cárcel lo que busca fundamentalmente es mantenerse a base de la provocación. Es decir, ¿por qué Charles Manson se tatúa la esvástica en la frente y también algunas de sus seguidoras también se lo hace cuando van a las puertas del juicio a protestar contra el juicio? Porque realmente Charles Manson, como él mismo decía, él no pertenecía ni al movimiento hippie, ni a los 60, ni a los beatniks. Él era un hijo, él nace en el año 32, él es un hijo de la Segunda Guerra Mundial. Y él es un hijo incluso de aquellas clases americanas perjudicadas por lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual él, en esto me recuerda un poco a lo que eran los punks en Inglaterra en el año 76, que era gente que lo que buscaba era provocar el establishment británico, era buscar lo que más molestaba a los ingleses, por así decirlo, situados en la estructura de poder, a la monarquía, y que era, obviamente, el nazismo, la cruz gamada. Alemania había bombardeado Inglaterra, los nazis habían atacado a Inglaterra, con lo cual, gente que estaba en contra del establishment británico de forma radical, ¿qué es lo que buscaba? Simbolizar aquello que había atacado más a ese establishment, que eran los nazis. Charles Manson, en cierta manera, es algo así. Es alguien que busca esa provocación porque realmente se siente tan dolido, tan herido, tan marginado contra la América, que luchó contra los nazis, que dice, bueno, vamos a ver, los hippies en el fondo están algo asimilados al sistema, los hippies son América, los hippies no son algo que además América, bueno, pues ha llegado un momento en que ha absorbido. ¿Qué es lo que más jode a América? ¿Qué es lo que más duele a América? El nazismo, Japón, que atacó Pearl Harbor, lo que fue la lucha en la guerra. Es decir, yo ahí veo sinceramente que lo que hay es dentro de una mentalidad que, insisto, era astuta, pero no muy inteligente en ese sentido, es una forma de provocación y una forma de llamar la atención de los medios para que sigan recordando que Charles Manson está en la cárcel y que es una persona que sigue atemorizando a América, en cierta manera. Yo quizás también veo ahí, no, es una opinión, también una gran inteligencia por su parte, ¿no? Un instinto de supervivencia increíble, porque una intuición más. Porque yo creo que que si a mí, por ejemplo, me meten en la cárcel con los mayores asesinos de toda América, yo no voy a decir, no, es que yo no he hecho nada, no, yo soy el más asesino, el más nazi, el que mataba a todos, el más loco de todos, o sea, para que me respeten, o sea, yo lo veo inteligente eso.
No, es que Manson lo hizo. O sea, vamos a ver, Manson negó siempre la autoría material de los crímenes, pero no la intelectual. Es más, realmente en los juicios hay una cosa que realmente es un auténtico hito en la historia, que es que cuando él expone sus teorías y pone como, por así decirlo, explicación o como ejemplo de sus teorías para cometer los crímenes, el álbum blanco de los Beatles, el jurado lleva un tocadiscos al jurado, pone el álbum blanco de los Beatles y deja que Charles Manson vaya explicando canción a canción la teoría, la filosofía, lo que le, por así decirlo, sugería cada canción para identificar a sus víctimas. Con lo cual, realmente, Charles Manson en ningún momento reniega de lo que ha hecho. Lo que niega es haber sido el autor material, pero nunca el autor espiritual o el autor intelectual. Por eso, justamente, se le condena a muerte, ¿no? Ahora, eso sí, e insisto, en el alegato final demuestra no inteligencia, bueno, o sí, como se quiera decir, pero sobre todo lo que demuestra es la visión de alguien que ha sufrido una América muy injusta, una América muy golpeada por determinadas circunstancias y de las cuales él se considera una víctima y por la cual justifica en cierta manera su actitud diciendo, bueno, vamos a ver, América no es el sueño americano, América no es una democracia, América no es alguien que pueda vivir con libertad, yo he vivido marginado, castigado, golpeado y por tanto yo me vengo de América de esta manera. David. Sí, yo te iba a preguntar, lo escuché en un documental, ¿no? La relación que tenía con la cienciología, que venía a decir que utilizaban, que llegó, no estuvo dentro de la cienciología, pero la estudió o estuvo relacionada de alguna manera y utilizó alguna de esas formas para captar para su propia secta. O sea, que cogió lo que le interesaba y la adaptó. Cuéntame cuánto hay de verdad en esto, cómo fue. No, ahí te digo una cosa, en los años 60 no, sí, sin duda. En los años 60 Charles Manson básicamente él atrae a gente a la familia explicándoles un poco lo que él ha vivido y cómo, o sea, buscando la empatía entre la gente que él conocía con lo que él había vivido. Él les cuenta que ha sido un niño maltratado, que es verdad, ha sido un niño sometido pues, a violencia física, violencia psicológica, que ha sido encarcelado muchas veces y él, un poco buscando la empatía con aquellas personas que se sienten dolidas también por el sistema, les atrae. La cienciología quizá pudo venir después, en la época de la cárcel, pero en los años 60, sinceramente, yo, por lo que estudié a la hora de hacer mi libro, no veo ninguna relación, no veo ningún contacto directo de lo que es la cienciología con lo que fue luego su teoría o su paranoia a la hora de justificar o de crear lo que fue la familia. Bueno, oye, me llega otra pregunta, ya si queréis vamos a cerrar ya con la última rueda, vamos, si queréis ya. Otra pregunta de Alberto Guzmán, que también es un fanático, ya como os he dicho. Me dice, oye, Mariano, ¿qué fue de la familia de Charles Manson? Bueno, pues ahí hay testimonios y experiencias de lo más variado entre sí. Está, por ejemplo, bueno, la mayoría de ellos siguen en la cárcel, porque realmente, bueno, pues aunque no fueran condenados a muerte o fueran condenados pero indultados por el cambio de legislación, sus crímenes habían sido muy graves y, por tanto, y además habían tenido un impacto social tan grande, habían producido tanto miedo, tanto shock en la sociedad, que, por supuesto, nunca se ha considerado la posibilidad de ponerlos en libertad. O sea, Tex, por ejemplo, el famoso Tex Danson, sigue en la cárcel, Leslie Van Houten sigue en la cárcel, de hecho, Susan Atkins, la famosa Sexy Sadie, murió en la cárcel. Entonces, bueno, pues la mayoría de ellos siguen en la cárcel, aunque todos ellos han intentado buscar la forma de salir, básicamente renegando de sus crímenes, renegando de Charles Manson e incluso buscando piruetas de lo más curioso que os podéis imaginar. Yo voy a contaros dos ejemplos. Tex Danson, por ejemplo, es el capellán de la cárcel en donde está. Él, que era de la familia Manson, que fue cómplice necesario y colaborador en los crímenes, en todos los crímenes de la familia Manson, sin embargo, ahora es sacerdote. Y ahora, sin embargo, pues da la confesión a mucha gente y ahora, sin embargo, bueno, pues es alguien que parece que da consuelo espiritual a gente que cometió los mismos crímenes que él hizo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el caso de Leslie Van Houten, yo sinceramente, pues bueno, yo cuando hice mi libro, por supuesto, intenté contactar con el propio Charles Manson, con las cárceles, con los directores, etcétera. En algunos casos conseguí respuestas positivas, negativas, ¿no? Pero el caso de Leslie Van Houten me llamó mucho la atención porque yo le escribí a la cárcel. Me dijo que sí, que estaba dispuesta a hacer una entrevista conmigo, pero a cambio de que yo hiciera un donativo de $2.200 a, yo si no recuerdo exactamente, a la Iglesia Anabaptista Congregacional de los Últimos Santos del Apocalipsis, que era una iglesia americana a la cual ella pertenecía, en la cual decía que había encontrado la verdad, la salvación, y que decía que yo, si quería colaborar con ella, tenía que darle $2.200 a esa iglesia. Con lo cual, por supuesto, ni contesté el correo y busqué otras fuentes de... Pero, en fin, básicamente, todos siguen, o casi todos, en la cárcel.
Alguno de ellos, por ejemplo, en el caso de Patricia House, incluso salió de la cárcel, de hecho, se escapó de la cárcel, fue detenida, volvió a prisión y cuando salió intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, que era Gerald Ford. En fin, o sea, han sido trayectorias en sí muy, muy diferentes entre cada uno de ellos, pero lo fundamental es que cada uno de ellos, como digo, como fue tan enorme el impacto que tuvo aquellos crímenes y fue tan tremenda la conmoción social que provocó el escándalo de la familia Manson, la mayoría siguen en prisión, incluso muchos de ellos ya han muerto. Bueno, no sé si queréis ya matizar o hacer una... Yo no tengo nada más que añadir. Si me permites una última... Si me permites una última pregunta, a mí me hace mucha gracia cómo lo cazan, cómo lo pillan, porque se le escapa a una de ellas en la cárcel, porque la policía estaba muy perdida, no había asociado los dos casos, los dos asaltos, y porque se le escapa a ella en la... Cuéntanos un poco eso. Sí. Vamos a ver, Charles Manson pensaba, porque él primero comete un crimen que no tenía que ver necesariamente con la revolución que él está pensando, que es contra un traficante de drogas que le debe dinero, y que, bueno, pues él va para cobrar ese dinero, no lo tiene, y entonces lo matan porque no tiene dinero. Y entonces, sin embargo, él aprovecha la ocasión para decir, bueno, vamos a ver, este crimen que no tiene nada que ver con la revolución que yo estoy pensando, puede ser un señuelo para que luego a la policía, cuando hagamos otras cosas, siga una pista falsa. Y entonces cuando empiezan a escribir con sangre, political piggy, cerdos políticos, etcétera, etcétera. Y luego cuando hace lo de Sharon Tate y lo de el matrimonio en la Bianca, sigue más o menos la misma pista para que la policía piense que hay algo, por así decirlo, coordinado entre los tres. Que no lo hay, porque realmente entre el primer crimen, entre los Tate y los de la Bianca, no había relación directa, únicamente los mensajes que ellos dejan. Pero eso lo intenta hacer como idea de por así decirlo, despistar a la policía, ¿no? Lo que ocurre es que, vamos a ver, muchas de las personas que participan, las chicas que participan en los crímenes de la familia Manson, tenían ya antecedentes. Habían robado coches, habían robado supermercados, tenían delitos menores y, lógicamente, la policía, al buscar archivos en esa zona, y las busca a ellas y las encuentra, lógicamente, las detiene porque dice, vamos a ver, tienen antecedentes, con lo cual pueden ser sospechosas de estos crímenes. Y, de hecho, una de ellas, que es Susan Atkins, se va de la lengua. Estando detenida, cuenta, yo maté a los Tate. Y claro, la compañera se lo dice a la policía sigue la pista y a partir de ahí da con toda la red. Lo curioso es que Charles Manson, el día que lo detienen, se esconde en un mueble de cocina y no lo encuentran porque se deja pelo fuera. Que es lo más cutre que te puedes imaginar. O sea, te escondes, cierras la puerta y se te quedan pelos fuera. Entra la policía y dice, hostia, pelos aquí, abre el mueble de cocina y encuentra a Charles Manson hecho acurrucado allí, como si fuera un feto, y lo detienen en ese momento. O sea, una cosa realmente grotesca, ¿no? Seguramente lo habrían detenido antes o después, estoy convencido, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ahí da la impresión de que Charles Manson pensaba que no lo iban a encontrar. O sea, él estaba tan convencido en su paranoia de que estaba iniciando una revolución americana mundial que no puso tampoco grandes precauciones para que no le detuviese, porque cualquiera ante una cosa así, simplemente buscaría un escondite, porque digo yo, bajo tierra, en otro lugar, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no, Manson yo creo que tenía una especie de autoconfianza propia de su paranoia que hizo que no buscase demasiadas medidas de seguridad. De hecho, lo detienen de forma muy fácil cuando una de sus chicas se va de la lengua. Bueno, pues Mariano, esto ha sido todo un repaso increíble, impresionante. Déjame que te haga ya un par de preguntas rápidas. Claro. Nos despedimos. ¿Tú crees que Charles Manson? Porque yo creo que la gente que es así tan desquiciada, ¿no? Y tan malvada, en el fondo piensan que hacen el bien, ¿no? A la gente que matan y todo. ¿Él era consciente de que hacía el mal? No, en absoluto. O sea, Charles Manson, yo estoy convencido, bueno, nunca le pude entrevistar en persona, pero yo por todo lo que he leído de sus declaraciones, de la gente que le conoció, de los testimonios que busqué para este libro, Charles Manson era alguien que estaba convencido de que estaba haciendo el bien. De hecho, esto es una característica muy común a los grandes dictadores, a los grandes criminales, que son gente que hace los crímenes que hace porque cree que están haciendo bien a la sociedad. O sea, es increíble. Son gente incluso que no tiene un aspecto amenazador, son hasta amables, educados, corteses, simpáticos y que sin embargo tienen una tortura y una mentalidad interna tan atormentada que sin embargo los lleva a cometer crímenes horribles, pero creyendo que realmente están haciendo un bien a la sociedad. Charles Manson, aunque parezca increíble, pensaba que estaba haciendo un bien a la sociedad americana con sus crímenes, lo cual es una locura.
Bueno, oye, es posible que tenga, no sé si es la misma persona, yo creo que sí. Es que yo tengo una imagen grabada no sé, en la psique. No sé si una vez viendo algún documental, una peli o algo, no sé qué era. ¿Es posible que Charles Manson una vez en un juicio o algo así saliese y le pegase un bocado a una paloma? No te lo puedo decir al 100%. Creo sinceramente que no. Yo creo que eso ya me suena. Obedece un poco al hecho de que, lógicamente, cuando se crea un mito, esas dimensiones, pues lógicamente ya todo cabe ahí dentro, ¿no? Es un poco como lo del murciélago de Ozzy Osbourne. Bueno. Yo digo, no te lo puedo garantizar al 100%, pero sinceramente no me suena. Creo que es algo un poco más fruto de la exageración y de la leyenda urbana que de otra cosa. Bueno. Oye, sí que me gustaría cerrar un poco a mi terreno clásico, que es el cine. Se han hecho series, películas, fíjate, hasta hace poco, Eras una vez en Hollywood, incluso hablan de él, ¿no? En la última de Tarantino. Yo no sé qué peli nos recomendarías, que es un poco fiel a tu obra también, a tu visión sobre Charles Manson. Yo quizás, para mí, quizás una película que no va sobre Charles Manson, pero yo creo que se respira constantemente su figura, porque siempre que dice Charles Manson, sí, el de la semilla del diablo, cuando no tiene nada que ver él con la semilla del diablo. Sin embargo, es como que flota en el ambiente siempre en esa película, ¿eh? Sí, es más, te iba a decir, si me preguntaras por alguna película de las que se han hecho sobre la familia o sobre Charles... Exacto, una biografía sobre Charles Manson. Te diría ninguna. Ninguna. Vale, todas son auténticos bodrios. El problema es que he visto muchas. Para hacer mi libro me documenté, busqué y no, sinceramente, todas caen en el sensacionalismo fácil, en ninguna concreción histórica, todas son increíblemente exageradas. No. Sinceramente, sobre todo lo que es la figura de Charles Manson como tal y sobre la familia, yo no recomiendo ninguna película, porque ninguna se ajusta a la realidad. Ahora, eso sí, La semilla del diablo, sí que es verdad que por lo menos, aunque no tenga nada que ver con aquella, tiene que ver con aquella época, en aquel momento, lo que sí es verdad es que sí recoge pues todo lo que significó, lo que los crímenes de la familia Manson por eso produjeron para América. Es decir, en aquel momento, aquella América feliz, yo digo siempre, aquella América californiana de sol, de playa, de los Beach Boys, de California Dreaming y tal, todo eso se viene abajo de forma absolutamente trágica con los crímenes de Manson. O sea, vamos a ver, Frank Sinatra, Steve McQueen, muchísima gente que vivía en América, en la América californiana, de Los Ángeles, huye de aquí, vende las casas. O sea, en el año 70, comprar una mansión en Hollywood era baratísimo porque toda la gente escapó presa del pánico, porque pensaba que la familia Manson seguía existiendo y que podía hacer más cosas, ¿no? Entonces ahí realmente, pues no, en lo que es la América, o sea, por eso hablo del impacto siempre que tuvo la familia Manson en aquella mentalidad, por así decirlo, autocomplaciente de la América de los años 60 que desaparece aquel día, ¿no? En lo que se refiere a películas, efectivamente, yo creo que La semilla del diablo es una película que es fruto, de cierta manera, de esa ruptura de lo que era la autoconfianza americana, en plan de decir, bueno, vamos a ver, estamos rodeados del mal y el mal puede aparecer incluso en un matrimonio de Nueva York, que directamente tiene una relación con unos vecinos adorables, jubilados, que les dan pasteles de chocolate, que les ayudan y que, sin embargo, pertenecen a una secta satánica. Yo creo que en ese aspecto sí, La semilla del diablo es una película que no entronca necesariamente con lo que fue la familia Manson, pero sí recoge, por así decirlo, la preocupación, el miedo que a partir de lo que ocurre en el 69 empieza a pasar en América. Totalmente de acuerdo. Es una película que bueno, para la gente que no la ha visto, por favor, recuperarla. La única película que yo creo que en el fondo transmite lo que es Charles Manson, ¿no? Inseguridad, miedo, que a fin de cuentas sí. Es lo que transmitía, ¿no? Toda esta historia que nos has contado. Y la única película en la historia del cine, la única película de terror, no existe otra, que no hay ni un solo susto en toda la película, pero te da un mal rollo tremendo. No hay ni un solo susto, fijaos, ni un solo impacto sonoro, ni un teléfono, ni un cuchillo que aparece, nada, ni uno, la única. Y ya de paso, si queréis, bueno, ya creo que ya se ha colgado un poco de ahora, ha dejado la llamada, así que vamos a despedirlo en nombre de Tondi y de los compañeros que estamos aquí. Y doy paso a David Santiso por si quiere ya cerrar con algo. Sí, no, hay una serie que es la de Aquarius, que yo he visto algunos sueltos, pero creo que cuenta un poco la historia de esto. No sé si la habéis visto, si la recomendáis o si la obviamos también. Perdón, no te he escuchado bien, ¿puedes repetir? Sí, no, que hay una serie que es la de Aquarius, que cuenta un poco todo esto también, que yo no la he visto, no sé si la aconsejáis o no la habéis visto, ¿no suena? Sí, yo la he visto. David Duchovny me sale. Sí. ¿Merece la pena o no? Vamos a ver, es una serie que representa bien, o sea, que refleja bien el clima, el ambiente, por así decirlo, es un buen decorado para la historia.
Pero repito, no es una serie que realmente, ni una película que refleje lo que realmente ocurrió con la familia Manson. Yo sinceramente lo pienso así. Porque vamos a ver, la mayoría de películas y series que se han hecho sobre Charles Manson lo presentan como una especie de loco paranoico que atemorizaba a la gente. Y no era así. Vamos a ver, Charles Manson, el gran peligro que tenía es que convencía a la gente con dulces palabras, que les hablaba de cosas maravillosas, que les embelesaba sin necesidad de amenazarles ni de atemorizarles. O sea, por eso era tan peligroso para las autoridades, porque no era ningún lobo que se comía a la gente, no, al revés. Charles Manson era, sin serlo, un hippie muy convincente. Y por eso mucha gente creía en él de una forma absolutamente mesiánica, ¿no? En el libro cuento que cuando Glenn Watkins quiere irse de la familia y se lo cuenta a Leslie Van Houten se echa a llorar. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo puedes abandonar a Charlie? Si Charlie es Jesucristo, si Charlie es el padre de todos nosotros. ¿No has hablado nunca con él? ¿No has escuchado sus palabras? ¿No sabes que Charlie te ama y te quiere? O sea, quiero decir que Charles Manson nunca fue alguien que amenazara a la gente. Luego, lógicamente, pues en el caso de Lotsa Popa, lógicamente, pues le mata y hace una acción ahí violenta. Pero con la gente de la familia, él siempre se los ganaba a base de una convicción casi mesiánica. Con lo cual, siempre que se han hecho películas que presentan a Manson como un loco paranoico, que les manipula, no, eso no se corresponde con la realidad. No fue así. Bueno, pues con esto ya cerramos, David. Impresionante, ¿no? Yo creo, vamos, sí, compañero David Santiso de Clave 45, este repaso de nuestro querido Mariano Moniesa, ¿no? Fantástico, sí. Además es un temazo, lo de Charles Manson da para hablar, bueno. Bueno, oye, pues... Estuve 3 años trabajando en ese libro y de verdad que fue una tarea que me fascinó y que me enganchó porque de verdad es increíble comprobar hasta qué punto aquel poco tiempo, aquellos años realmente conmocionaron a América de la forma en la que yo la he vivido, ¿eh? Pues Mariano Moniesa, ya nos diste una lección aquel día aquí con Pink Floyd The Wall, El Muro, hablando de ese acontecimiento cinematográfico. Esta noche lo has vuelto a hacer y ya te digo que yo no me quiero morir en esta vida sin ir un día a un concierto contigo y luego a tomar unas cañas, ¿eh? Eso vamos, por supuesto. Y yo tampoco, ¿eh? Muchas gracias, Mariano Moniesa. ¿Perdona? Lo tienes garantizado. Bueno, pues para empezar despedimos a David Santiso, también muchas gracias, y también en nombre de Geraldine. Gracias a vosotros. Y Mariano Moniesa, te voy a raptar la próxima temporada, que ya estamos cerrando esta, por aquí por Tondi, porque será un placer. Eres alucinante. Bueno, Charles Manson estaría orgulloso de tener a un notario como tú de su vida, ¿eh? Hostia, pues yo no estaría, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, un placer, de verdad. Gracias a todos.